Bien. Bueno chicos, buenas tardes, muchas gracias Grifo. Yo soy Uriel Tomás Toledo Gómez, de Quinto Primera, especialización mecánica, y voy a ser el entrevistador de hoy, y hoy vamos a entrevistar a la profesora Silvina Brites, y dejo que ella se presente, así que le paso la palabra. Silvina. Ahora sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y todas y a todos. Buenas, profe, ¿cómo le Mi va? nombre es Silvina Brites, soy coordinadora de prácticas profesionalizantes de la Técnica 25, egresada de la escuela como técnica mecánica, y es un honor para mí ser entrevistada por este grupo del Centro de Estudiantes. Ok, profe, bueno, para empezar un poco así, un poco a romper el hielo, le voy a hacer un par de preguntas cortitas. A ver, dígame, séame sincero, por favor. 100%. Mecánica, ¿Mecánica tiene los mejores mates? Mecánica tiene un máster en mates, no los ¿Un mejores. máster? Sé de cómo hacer mates. ¿Y qué comen mayormente? ¿Pasta flora de membrillo o la de batata? Mecánica en general no sé, pero los talleres, como hay un grupo hermoso que se forma de tantas horas de pasar con las máquinas, con todo, se preparan las mejores picadas, los mejores mates, los desayunos, una cosa increíble lo que pasa en mecánica. Me imagino, me imagino. Bueno, vamos ahí un poco empezando con las cosas y vamos a hacer una pregunta un poco sencilla y quiero que me cuente por qué eligió la especialidad de mecánica. ¿La verdad o la verdad querés? La verdad, yo quiero la verdad. La verdad, bueno, en principio me anoté en la escuela por accidente, ¿sí? No estaba propuesto en mi casa que yo siguiera una carrera técnica por ser mujer, por los sesgos, por falta de conocimiento en parte de mi familia, y me anotan en la escuela para que esté los primeros años y después me cambio en escuela bachillero normal. Una vez que ingreso a la escuela y conozco la especialidad, conozco lo que se hace en los grupos, de qué trata lo que es mecánica, me apasioné y no pude dejarlo, y lo elegí como especialidad y lo volvería a hacer. Wow. ¿Y qué le gustó de la especialidad? ¿Qué me gustó? Sí, ¿qué Primero, te los gustó? conceptos que encontrás, ¿sí? Porque mecánica como base es la explicación de todo lo que conoces alrededor. Toda la parte que es industrial, diseño, todo tiene un sesgo o un trasfondo que tiene que ver con la mecánica. Es la forma de explicar el mundo, la mecánica, a través de la física. Entonces, a partir de eso, puedo dedicarte desde lo que es diseño de elementos, pruebas, ensayos, investigación, cero. De todo, me imagino. Es una cosa impresionante. Entonces, no había Wow. que me guste. Y siendo este fallo que a usted le ocurrió por anotarse en el colegio y después intentar cambiarse a un bachiller, ¿alguna vez se arrepintió tipo de este fallo, pongámosle así? No solamente que no me arrepentí, sino que se lo agradecí a mi papá toda la vida, de haberse equivocado y haberme acompañado otra vez. Una vez que elegí la especialidad, también me apoyó un montón para que pudiera seguir. Sí. Siendo que no se arrepintió, entonces el título, como muy bien sabemos, el título de mecánico te trae muchas posibilidades de trabajos, ¿no? Por supuesto. Tipo, De no trabajo, sé, sino para estudiar. eh, para Te da estudiar, las sí, también. bases, te da las bases para poder seguir cualquier tipo de carrera que tiene, con una formación como la que tenemos en matemática, en física, en lo que es el pensamiento lógico. ¿Y Entonces, cuál fue más o menos su primer trabajo después de terminar el título? una vez que empecé la facultad, empecé a dar clases de física, por ejemplo, a todos mis compañeros de la facultad que no habían ido a una escuela técnica y tenían dificultades en las materias de ingeniería, arranqué dando clases. ¿Arrancaron dando clases? Wow. Sí, sí. Pero, ¿y de qué clase de física y qué más o menos daba en esa parte de física? ¿Qué mayormente daba ahí? Todo lo que era la parte de ingreso universitario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vos cuando salés de la facultad y tenés que hacer el ingreso a la UTN, vos tenés matemática y física. Todo lo que era el módulo de física, al ser mecánicos, no tenemos ninguna dificultad porque es lo que vemos a lo largo de 3 4 años. Y mis compañeros o mis pares que estaban haciendo el ingreso y no habían tenido esa formación, tenían dificultades, entonces veíamos cinemática, dinámica, y yo se los daba como en grupos pequeños, reducidos, para el ingreso universitario. Wow. Y como usted dijo anteriormente, dijo que era la coordinadora de PP. ¿Qué es PP en general? ¿Qué es Prácticas PP? profesionalizantes. Es una unidad curricular que está en el último año de las escuelas técnicas y lo que hace como unidad curricular integra todos los conocimientos que uno aprende, ¿sí?, a lo largo de toda la trayectoria de los 6 años
en esa materia que tenés al finalizar, donde haces las prácticas para desarrollar, ¿sí?, todos los contenidos que viste según tu título de base. Por ejemplo, el técnico mecánico, ¿sí?, o el técnico electrónico, en nuestro caso en la escuela, aplica todos los conocimientos de los 6 años en proyectos internos o externos de la escuela. Pueden hacer proyectos internos con proyectos tecnológicos innovadores, o pueden hacer prácticas puntuales en un lugar que se llama formación de ambiente productivo, que puede ser una fábrica, una ONG, una oficina, sin ningún problema. Ah, y a ver, hábleme un poco más de qué se hicieron esos proyectos en las prácticas profesionalizantes, más o menos. Tenemos de todo, porque, por ejemplo, según el perfil de las y los estudiantes, pueden optar por proyectos internos, y los proyectos internos lo que hacen es, tienen todo un proceso, en lo que es mecánica, por ejemplo, que tienen que ver con el diseño, con el cálculo, con la resolución de un problema social, o un problema interno a la escuela, ¿sí? Y entonces, dividen el trabajo por etapas, y tienen seguimiento y acompañamiento de los docentes durante todo el año, y finalizan con el prototipado de esa idea o esa solución que plantean dentro de prácticas profesionalizantes. Eso no, porque son proyectos internos. Compiten en feria de ciencias, se anotan en otras competencias tipo Samsung y demás, también para presentar lo que están haciendo, reciben mentorías también, y capacitaciones y apoyo, ¿sí?, por parte del Centro de Capacitación y Desarrollo que tenemos en el CCD, para que fortalezcan justamente esta interacción con los contenidos. Y siendo que usted eligió la especialidad mecánica, más o menos en ese tiempo, no sé si se acuerda de qué pensaba a estudiar en un futuro después de terminar el colegio. Tipo, ¿alguna vez se replanteó eso? Sí, cuando yo iba a la escuela éramos como soldaditos de alguna forma, una forma de llamarlo. Entonces sabíamos que nosotros teníamos que hacer los 6 años, y una vez que finalizáramos la única carrera posible era ingeniería. ¿Sí? Teníamos como ese chip en la cabeza, entonces teníamos que salir, hacer el ingreso universitario y empezar la facultad en ingeniería. Hoy claramente no es así, no es una opción más, pero de todo el abanico de posibilidades que tenemos. Pero durante toda la cursada teníamos nuestros docentes que eran también todos ingenieros e ingenieras. Entonces era esa como la opción más visible, si queremos decirle. Más viable en ese caso, ¿no? Sería. También. Y cuénteme más o menos cómo fue su educación tipo con los profesores, con sus alumnos, con sus compañeros en ese momento. ¿Cómo fue más o menos la experiencia? ¿Cómo fue siendo mujer o como estudiante? Como estudiante y como mujer. Bueno, mientras cursaba, sí, éramos muy pocos en mecánicas. En ese momento era una de las especialidades que tenía menos cantidad de estudiantes. Entonces arrancamos con 2 cuartos años repletos, y cuando llegamos a sexto éramos 2, éramos muy poquitos. Y éramos solamente 2 chicas y el resto 2 varones. Y por suerte teníamos un grupo con un sentido de pertenencia muy grande. Como pasamos tanto tiempo dentro de la escuela, nos apoyábamos, nos pasábamos las tareas, estudiábamos juntos. Si alguien no tenía plata para poder solventarse los gastos, nos apoyábamos mutuamente, las fotocopias, los apuntes. La verdad que hicimos un grupo muy lindo, muy solidario. Wow. ¿Y los profesores más o menos cómo fue ese tema con los profesores? ¿Los trataron bien a usted, a los compañeros, todo bien? Tuve profesores que fueron, mirá, te los nombraría, pero no da para el espacio, que la verdad que me apoyaron un montón, nos apoyaron un montón, veían que nuestro interés en participar o en emprender proyectos, y nos acompañaban en feria de ciencias, nos presentaban con otros colegios, con clubes de ciencia de otros colegios, para poder fortalecer este perfil como técnicos, y otros profesores que, por todo lo contrario, que nos tiraban atrás, que no dejaban hacer cosas por ser chicas, o nos mandaban a hacer determinadas tareas y otras no. Si había que hacer fuerza, los mandaban a mis compañeros varones; si había que mostrar una sonrisa y convencer a alguien, nos mandaban a nosotras. Tuvimos de todo, pero en general el plantel docente que tuve fue excelente. Mm. Y siendo el título técnico, ¿qué más puertas te abrieron? Tipo, ¿qué te habilitó el título cuando saliste, más o menos? Fue increíble porque en ese momento, cuando yo me egresé, no tenía quizás conciencia de todo lo que implicaba las incumbencias de mi título, ¿sí? Porque uno dice, bueno, técnico mecánico, ¿a qué se dedica? Y lo asocia con fábricas o autos. Y en nuestro caso, por ejemplo, como técnicos en máquinas y herramientas, si bien tenemos las materias motores y vemos algo del funcionamiento de los autos, es principalmente todo lo que tenga que ver con el desarrollo industrial. Entonces tenés todo lo que es estudio de materiales, que es un tema que me fascina, todo lo que es ensayos de materiales, ensayos de laboratorios, de motores, cálculo.
y como técnicos, por ejemplo, podemos firmar planos, podemos trabajar con instalaciones eléctricas, son cosas que en su momento, cuando me egresé o cuando estudiaba, no tenía conciencia, pero una vez que me egresé y pude colaborar de forma freelance, como se dice, o en mi tiempo libre, trabajar de eso, haciendo planos, por ejemplo, de AutoCAD, la verdad que me sirvió muchísimo, tenía un montón de posibilidades. Todo lo que es control de calidad, mantenimiento, ni hablar, hay un montón de cosas que te habilita el título y quizás uno cuando cursa o cuando elige no sabe. No, cuando uno elige me imagino que no sabe. Y algo más de tipo que te gustó la mecánica y todo eso, ¿algo más te influenció a elegir la especialidad mecánica? ¿O solo fue tipo, wow, la materia de por sí? Y la escuela tiene un par de cosas que son, o sea, la escuela en particular, que son importantes. El grupo humano que se forma, el Mm. acompañamiento que hay, ¿sí? Porque más allá de la especialidad, que es por la que vengo a hablar, eh, te acompañan en todo el tipo de dificultades que tengan en la trayectoria. No sé si en otra escuela me hubiese pasado de querer continuar o elegir la especialidad técnica. En cambio, lo que me pasó en el Beltrán, porque así le decíamos, el Beltrán, es que al estar tanto tiempo, eh, ibas conociendo más y si a lo mejor, no sé, llegamos a una materia, tuviste CNC, viste cierta parte de programación, control numérico computarizado, y te interesó, aparecía otro profesor que decía, ¿querés saber más? Y te explicaba algo más. ¿Te gusta este tema? Vamos a la exposición de máquinas y herramientas. ¿Te interesa esto? Vamos a Club de Ciencias. Entonces iba desarrollando proyectos paralelos a la cursada, ¿sí? Sí. Que te guste el doble, que te especialices, porque lo que tiene mecánica es que es tan amplio que después tenés que encontrar esa beta que te gusta para informarte, para especializarte. Entonces, me gusta eso, el grupo humano y todas las posibilidades que tiene como especialidad. ¿Y prácticas profesionalizantes estaba en su época más o menos? ¿O No, es no, más no. nuevo? No, prácticas ¿Y qué? profesionalizantes viene con el último cambio de nueva escuela secundaria. Ingresa ahí dentro de lo que es la currícula. ¿Y había algo más o menos parecido, tipo lo de PP, eso lo que usted está contando? No como unidad curricular, no como materia, nosotros en su momento teníamos algo que era pasantías, ¿sí? Que se hacía desde la voluntad de nuestra parte y de los docentes que manejaban el tema de pasantías, que era una vez que te egresabas, te contactaban con alguna empresa que buscara tu perfil profesional, te acompañaban a hacer las entrevistas, pero era más por tu cuenta, era asalariado, o sea, tenía totalmente otra dinámica, no era una materia ni tenía un foco pedagógico como tiene prácticas. Y siendo usted como una profesora y como ex estudiante, ¿cómo ve el rol de una mujer en la industria y en la escuela más o menos? Excelente pregunta, porque primero y principal, la escuela técnica de por sí se forma en sus inicios como una escuela fábrica, pensado con esta idea de modelar al ciudadano para que ocupen los roles de la industria o de un país o un modelo productivo. Dentro de ese modelo hay un perfil, ¿sí? Que se busca, que quiera, que queremos que sean los técnicos y técnicas. Si ese perfil, que hoy en día no lo contextualizamos y no lo hacemos un perfil diverso, rico, que contenga todas las diversidades, ¿sí? No solamente varones y mujeres, nos estamos yendo cada vez más cerca a una sociedad acotada, ¿sí? No sé si me explico. Sí, sí, Como sí. mujer me parece importantísimo poder recalcar, ¿sí? Y compartir también esta idea de que somos parte de lo que es la generación de contenidos, generación de conocimiento, de todo lo que es el área industrial también, y podemos seguir avanzando en lo que es ciencia y tecnología sin ningún tipo de impedimento por nuestro género. Entonces, a partir de eso me parece como súper, súper valioso esta idea de que podamos hablar de mujeres, varones y diversidades en las escuelas técnicas. ¿Y a usted le costó en su momento, por ser mujer o algo parecido, buscar trabajo a base del título? No me costó buscar trabajo, para nada, pero sí había una cuestión de sesgos o estereotipos en los trabajos que me presentaba. Cuando yo me presentaba para un puesto de trabajo en una fábrica, automáticamente me llevaban a la parte de control de calidad u oficina técnica y no quizás para un puesto de operario, ¿sí? O sea, no me veía Sí. quizás en un puesto manejando maquinaria, que era algo que a mí me encantaba hacer, pero sí dentro de la oficina, en la computadora, en la parte de diseño, que eso estaba asociado a los estereotipos de género. O sea, los estereotipos supuestamente de una mujer en ese momento. Claro, tipo, ¿cómo vas a ir a trabajar en una fábrica si podés estar en una computadora, en una oficina, ¿sí? Sí. Teniendo exactamente las Y mismas cualidades y competencias que mis compañeros varones.
Y siendo mujer hoy en día y profesora, ¿cómo a encontrar alguna solución a base de eso para dejar de ser estereotípicos los trabajos? Lo que hacemos es trabajar con la Comisión de Equidad de Género del Instituto Nacional de Educación Tecnológica y la Dirección de Educación Técnica, muy largo le dice, pero en acciones precisas para poder invitar y convocar a que cada vez más se sumen estudiantes mujeres a las escuelas técnicas por un lado, o sea, invitar a las primarias a sumarse a las escuelas secundarias siendo mujeres, acompañar a las chicas y visibilizar qué es lo que hacen en las escuelas técnicas y promover que estas chicas estudien carreras que tengan que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Una de las acciones, por ejemplo, es el evento que estamos organizando, que es Programando un Futuro, que ahora lo podemos ver desde el 19 al 30 de octubre a través de la página de YouTube del INET. Van a poder conocer, por ejemplo, todas esas experiencias relacionadas con ingeniería, con agrotécnica, con mecánica, con automatización, que hacen todas las chicas, todas las mujeres en las escuelas de todo el país. Interesante. Interesante. Y después de su primer trabajo, que usted fue profesora de física, me dijo, ¿no? Sí, daba clases particulares de física. Clases particulares. Y después de las clases particulares, ¿trabajó de algo más, tipo fue a trabajar en una fábrica o algo así? ¿Pudo ir a trabajar? Sí, pero me dedicaba a todo lo que era la parte de freelance. Sí, o sea, hacía lo que era diseños por AutoCAD, sí, hacía todo que era corrección de planos, sí, hacía todo Sí, ese tipo sí. de trabajo, pero en horas y trabajando por mi cuenta, porque yo estudiaba lo que era la carrera, a mí me llevaba un montón de tiempo. Sí. En particular, hablando del estudio ya, ¿hay alguna materia que le haya gustado también de la mecánica? Tipo, una materia que diga, esta materia me encanta. Proyecto mecánico, sin ¿Proyecto lugar a dudas, mecánico? sí, que es la materia con la que se finaliza la cursada y que engloba todo lo que es la parte de cálculo y diseño de los últimos 4 años. Y más o menos con con las especialidades, ¿tuvo alguna relación con las horas de trabajo? A la hora de trabajar, perdón. ¿Cómo sería la pregunta? Que si de las especialidades que usted tuvo, que si tuvo alguna relación a la hora de trabajar con todo lo que estudió. Si apliqué alguna de las cosas que aprendí, Sí, 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 aplicó. sí, todo lo que era dibujo técnico, pero porque mis primeros trabajos arrancaron de ahí, lo que fue análisis matemático, la parte de cálculo, termodinámica me sirvió un montón. eh, y en ese momento también teníamos hidráulica como materia particular, la parte de máquinas térmicas. La verdad que apliqué todo eso una vez que me egresé en los respectivos trabajos. Y en términos de prácticas profesionalizantes, ahora que está todo el tema de la cuarentena, ¿hubo algún proyecto? ¿Siguen haciendo cosas con las prácticas profesionalizantes? Sí, porque en realidad lo que fue la cursada no paró. Lo que se hizo fue cambiar desde la presencialidad, pasó a la virtualidad a través de una plataforma que eligieron en la escuela, con la cual las y los estudiantes tienen acceso e interacción con sus docentes, en la que es carga de trabajos, diseños, hay tiempos y plazos de entrega, hay modalidades y cosas que tenían que hacer. Igual iban a hacer en la presencialidad y continúa, pero a través de una plataforma virtual. Y más allá de eso, también tienen encuentros semanales, quincenales con sus docentes para poder explicar y ser evaluados también en cuanto a qué es lo que está haciendo cada equipo, cada grupo, porque trabajamos un montón, más allá de lo técnico, en lo que son las competencias o habilidades blandas, cómo se presenta un proyecto, de qué manera se trabaja en equipo, cómo se colaboran, todas esas cuestiones que hacen también a un técnico o técnica una vez que se egresan. Y en torno a la especialidad, si se relacionó también con la electrónica o la arquitectura, más o menos. ¿Se pudo relacionar con eso adentro de la especialidad? Una vez que vos te egresás, ¿sí? Sos Sí, parte sos un engranaje dentro de una gran maquinaria. ¿Sí? sí. Vamos a utilizar esa metáfora. Porque no es que te egresás y es que trabajás exclusivamente como mecánico o mecánica, sino que integrás un equipo compuesto por electrónicos, por biólogos, por contadores, por otras especialidades. Entonces trabajás en comunidad, sumás y aportás desde tus conocimientos y después te integrás un equipo de trabajo con un montón de otras especialidades. Pero, por ejemplo, cuando era estudiante hice proyectos de feria de ciencia, ¿sí? Y esos primeros proyectos tenían que ver con lo que era automatización, y automatización tiene una carga muy fuerte de lo que es electrónica también. Entonces, sí o sí me vi obligada a trabajar con la especialidad de electrónica. Hoy en día, por ejemplo, las y los estudiantes de prácticas profesionalizantes ya tienen trabajos en común entre las dos especialidades,
e incluso interactúan con otras escuelas para poder sumar y que sean más ricos los proyectos y los productos. Bueno, siendo también profesora de prácticas profesionalizantes, más o menos no, ¿puede decir algún que otro proyecto que se hizo, tipo, en los últimos años para que los chicos sepan más o menos que se hizo? Sí, hay, por ejemplo, uno de los trabajos que más me emocionó, ¿sí? Más allá de lo técnico y lo rico del proyecto, era la adaptación de una silla de ruedas para Sí. pacientes con movilidad reducida. Y esta silla de ruedas, por ejemplo, la llevaban a cabo dos estudiantes que para poder desarrollar todo lo que era el diseño, pensar la idea, el cálculo, hicieron entrevistas a pacientes puntuales, a asociaciones que tenían que ver con el acompañamiento de estos pacientes, kinesiólogos y kinesiólogas, se acercaron también a una empresa, una entidad para vincularse, para que les diera toda la parte de consejos de cómo poder realizar y llevar a cabo el proyecto, o sea, tuvieron lo que es mentoría durante todo lo que fue el trayecto de ese año de cursada, para poder llegar a un prototipo a fin de año. Entonces fue una materia, dentro de la materia, un proyecto que abarcó todo, la instancia social, la solución y dar respuesta a una problemática a través de lo mecánico, y la interacción y la vinculación con el mundo socioproductivo. Mm. Y volviendo un toque al tema de mecánica, el tema de los talleres, ¿cómo fue eso el tema de los talleres? ¿Ahí había muchos talleres? Los talleres están los Sí. mismos que están ahora, pero cambiaron quizás la modalidad, de la forma, el agrupamiento de conocimientos, y nos desarrollábamos sin problema. Teníamos también lo que era automatización, pero tenía otro nombre, teníamos CNC, teníamos toda la parte de tornería, que hasta el día de hoy me encanta, y por suerte pude dar clases de tornería también, eh, electricidad, la verdad que teníamos de todo. Mm. Y la mecánica en algún momento se relaciona, ¿no? Con la electrónica, me imagino. Sí, porque vos en la parte de mecánica tenés la explicación física de cómo funcionan las cosas, pero todo lo que es, por ejemplo, la parte de control, lo puedes asociar con electrónica, con el manejo, con la programación. eh, Vos tenés como elementos de la robótica que sí o sí vinculan esas dos partes o esas dos especialidades. Y hoy en día se trabaja mucho con lo que es automatización y robótica. Automatización y robótica. Y el tema, vamos a algo más del colegio, tipo, el tema de los talleres aparte, tipo, como por ejemplo el auto, tipo, no, el auto, cuéntame un poco de eso. Durante varios años, como docente, me tocó, esta vez pudimos desarrollar un auto eléctrico, un modelo de auto eléctrico para lo que fue el desafío ECO, que es un proyecto de IPF. Dentro de este proyecto lo que hacíamos es, con un kit que nos daban de forma igual a todas las escuelas técnicas que querían participar, a partir de ese kit las escuelas teníamos que diseñar todo lo que era el chasis y la carrocería, con unos límites, con unos condicionamientos, ¿no? Pero entonces, ¿qué hicimos con ese proyecto? Lo trasladamos al grupo de estudiantes que teníamos en ese momento en sexto año, y ese proyecto lo desarrollamos en la materia de proyecto, en el espacio de taller, eh, o sea, hacíamos los planos, los cálculos, lo armábamos, una cuestión apasionante, apasionante, y una vez que finalizábamos teníamos las carreras, donde competíamos con todas las otras escuelas del país que participaron, y viajamos por autódromos en San Luis, en Santiago del Estero, con el mismo equipo de trabajo que se formó de estudiantes, que hacían la parte de mantenimiento, la parte de armado, el diseño y el apoyo moral que siempre tiene que haber en todo equipo. Mm. Y ahora hablando más sobre también el colegio, sobre el tema del turno nocturno. Usted fue a la noche, ¿no? Me imagino, en su época. Sí, 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 nosotros tenemos en la escuela el turno vespertino como obligatorio, en cuarto, ¿Y quinto. y cómo fue tipo la experiencia de pasar de mañana a tarde a noche directamente? La verdad que yo agradecida de haber contado con lo que fue el turno vespertino. ¿Por qué? Porque ese turno a mí me permitió trabajar durante el día y durante la tarde y estudiar otras cosas. Por ejemplo, nosotros arrancábamos la jornada a las 6 de la tarde y terminábamos a las 10:30 de la noche, y teníamos los contraturnos de taller a la mañana o a la tarde según nos tocara. Todo el tiempo que no cursábamos o que no teníamos taller, podíamos hacer trabajos extras, podíamos anotar y cursar otras materias. No sé, mientras era estudiante, por ejemplo, tuve la opción de, si tenía taller a la mañana, a la tarde me iba a hacer un curso al INET que tenía que ver con automatización. Si tenía, no sé, taller a la tarde, a la mañana me iba a hacer inglés técnico. Entonces me daba esa chance o hacer un trabajo extra para poder bancarme también los estudios.
Bueno, profe, y como última pregunta, No, perdón, siga, siga, no pasa nada. siga. Bueno, como última pregunta, antes de empezar con las preguntas del chat, le quería decir, ¿qué le daría un consejo a alguien que está por elegir la especialidad y tiene dudas? ¿Qué consejo le daría? Que se informe, que se acerque, que vea realmente qué es lo que se hace y que le pregunte sobre todo primero al centro de estudiantes, que siempre está dispuesto a explicarles y a colaborarles, y después a los docentes y a los estudiantes que están en los diferentes años, porque como docente y como fanática de la especialidad yo le puedo hablar de mil amores desde mi experiencia, que mi experiencia yo la tuve hace más de 10 años, no vamos a decir hace cuánto, pero que se informen sobre todo, sobre las posibilidades que tienen, sobre la forma de cursada. Una vez que te metes y elegís, te apasiona, no hay vuelta atrás. Pero habiendo tantas especialidades, lo importante es que tenga el apoyo familiar, sea quien sea la persona que componga su familia, y que investigue mucho qué es lo que quiere hacer. Y que también lo piense que una vez que se egresa, no es que se egresó y tiene que trabajar de eso el resto de su vida, sino que es una formación de base para seguir estudiando y trabajando de lo que más le guste. Como contaba antes, una vez que te egresás de mecánica tenés una base re fuerte en lo que es matemática y física. Y a partir de eso hay un montón de carreras que puedes hacer, un montón de cursos y estudios que puedes hacer, formación superior. Entonces, es el puntapié inicial para el resto de tu vida. Bueno, profe, ahora vamos a arrancar con las preguntas que hicieron en el chat. A ver, vamos a hacer. ¿Se gasta más plata en mecánica que en electrónica? Dificilísimo de contestar. ¿Por qué? Porque para eso tendría que haber cursado las dos especialidades, comparado los trabajos prácticos para poder decir, bueno, dónde se gasta más o menos. Me resulta difícil de responder. Bueno. ¿La mecánica es más para varones que de mujeres entonces? Para nada, totalmente en desacuerdo. Es para quien quiera apasionarse y meterse en este tema que es hermoso. ¿Y qué tipo de trabajos se consiguen en estos momentos en mecánica? Por ejemplo, una de las cosas que está funcionando un montón, incluso en medio de la pandemia, cuando hay talleres que están cerrados, es el trabajo a distancia. Por eso que hablamos antes, informes técnicos, diseño, AutoCAD, diseño de piezas, todo eso se hace a distancia, de forma remota, y está sucediendo ahora en pandemia. Ni hablar de lo que es producción, que hay trabajadores esenciales que están yendo a las fábricas y haciendo mantenimiento, seguridad e higiene. Hay un montón de ramas que surgen de la mecánica que se pueden hacer. Bueno, y como última pregunta, ¿qué ramas tiene la mecánica para estudiar a futuro? Ya lo contesté un ratito antes, pero tiene que ver con eso, con la impronta que tenemos en matemática y física. A partir de eso, puede ser cualquier carrera de ingeniería, seguridad e higiene, alguna tecnicatura superior que hay en máquinas térmicas, en mecánica puntual, física nuclear. Tenés un montón de especialidades que desarrollar dentro de la misma línea de lo que son las carreras STEM. Bueno, profe, esto sería todo por ahora. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos, Uriel, a todo el centro de No, estudiantes.